Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar. Prepárense para un viaje al corazón de una historia que va más allá del tiempo, una historia de amor, de pasión, de destino, una historia que te va a hacer creer en los romances eternos. Hoy vamos a sumergirnos en el romance de Mert y Afra. Sí, tal como lo escucharon, el amor de Mert y Afra, un amor que desafía las barreras del tiempo y que te va a dejar sin aliento. Prepárense para descubrir una historia fascinante, llena de giros inesperados y emociones a flor de piel. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Me encanta saber que están por aquí y que me acompañan en estas aventuras. Suscribirse es gratis y así se aseguran de no perderse nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en la historia de Mert y Afra. La historia de Mert y Afra es mucho más que un simple romance. Es una epopeya que se extiende a través de siglos, marcada por encuentros fortuitos, promesas silenciosas y un amor que parece desafiar las leyes de la existencia. Imaginen un amor tan intenso, tan profundo, que trasciende las barreras del tiempo, las culturas y los destinos. Eso es precisamente lo que vivieron Mert y Afra. Pero, ¿quiénes son Mert y Afra? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué su amor es tan especial? Bueno, amigos, aquí es donde la magia comienza. La historia nos lleva a un pasado lejano, a un mundo de sultanes y palacios, de intrigas y secretos. Mert, un joven guerrero valiente y leal, con un corazón noble y una mirada que cautiva. Visualícenlo, alto con la espalda erguida y una melena oscura que cae sobre sus hombros. Sus ojos, de un profundo color avellana, reflejan la nobleza de su alma y la determinación de su espíritu. Siempre dispuesto a defender a los débiles, Mert era un hombre de honor, un guerrero temido en el campo de batalla y respetado por sus compañeros. Su sonrisa, rara pero sincera, iluminaba el rostro y derretía cualquier corazón. Afra, una hermosa y enigmática mujer con una inteligencia brillante y una fuerza interior que la hace única. Imaginen su belleza, piel de porcelana, labios rosados y unos ojos que parecían guardar los secretos del universo. Afra no era solo hermosa, era inteligente, culta y poseía una curiosidad insaciable. Dominaba varios idiomas, leía los astros y se atrevía a cuestionar las costumbres de la época. Su espíritu libre y su valentía la hacían destacar en una sociedad donde las mujeres tenían un papel muy limitado. Se conocieron en el bullicioso mercado de Estambul, en medio del aroma a especias y el ajetreo de la vida cotidiana. Las calles, un laberinto de puestos llenos de colores y sonidos. Los vendedores pregonando sus productos, las risas de los niños jugando y el bullicio de la gente comprando y vendiendo. En medio de ese caos, un simple cruce de miradas, un roce accidental, una chispa, y el mundo se detuvo. Mert, en ese momento, estaba comprando una espada para un entrenamiento. Afra, en cambio, buscaba ingredientes para una poción que utilizaba en sus experimentos. El destino, juguetón como siempre, los hizo coincidir. Un pequeño empujón, un choque de cuerpos, y sus miradas se encontraron. Fue amor a primera vista, un flechazo que traspasó la barrera del tiempo. Desde ese instante sus destinos quedaron entrelazados, marcados por una conexión que iba más allá de lo físico. Su romance floreció en secreto, a la sombra de los poderosos, desafiando las rígidas normas de la época. Se encontraban a escondidas en los jardines del palacio, un oasis de tranquilidad en medio del caos. Bajo la sombra de los árboles y el aroma de las flores, compartían sus sueños y anhelos. Intercambiaban cartas secretas bajo la luz de la luna, poemas escritos con tinta invisible y tejiendo sueños de un futuro juntos. Pero como suele suceder en las grandes historias de amor, la felicidad no dura para siempre. Las intrigas palaciegas, las envidias y los celos amenazaban con separarlos. El sultán, un hombre ambicioso y despiadado, se había fijado en Afra, y estaba dispuesto a todo para convertirla en su esposa. Los consejeros del sultán, movidos por la ambición y el poder, veían en Mert una amenaza para sus propios intereses. La presión social, las expectativas familiares, todo conspiraba para romper su amor. Mert, obligado a casarse por conveniencia con una mujer de la nobleza, y Afra, atrapada en un juego de poder, se vieron enfrentados a decisiones difíciles, a pruebas desgarradoras. El corazón de Mert se partía al tener que renunciar al amor de su vida.
Afra, por su parte, se veía obligada a aceptar un destino que no deseaba, para proteger a su amado y a su familia. Pero su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Se mantuvieron firmes en su promesa, aferrándose a la esperanza de volver a estar juntos. A pesar de las circunstancias, nunca dejaron de amarse. Se escribían cartas secretas, se veían a escondidas, arriesgando sus vidas por un breve encuentro. Su amor, alimentado por la clandestinidad, se volvía más intenso con cada obstáculo. Y aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Dicen que el amor verdadero trasciende la muerte, que perdura más allá de la vida. Y en el caso de Mert y Afra parece ser cierto. Su amor, impulsado por la fuerza del destino, encuentra formas de manifestarse una y otra vez a través de los siglos. Reencarnaciones, encuentros fortuitos, momentos mágicos, su historia se repite con ligeras variaciones en diferentes épocas y lugares. En el siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, Mert y Afra se reencuentran. Él, un valiente revolucionario, ella, una enigmática condesa. Imaginen la escena: París en medio del fervor de la revolución. Las calles llenas de barricadas, el olor a pólvora en el aire, y la esperanza de un nuevo mundo. Mert, un joven idealista luchando por la libertad y la igualdad. Afra, una condesa misteriosa con un pasado oculto y un espíritu rebelde. Él, con el coraje de un león, liderando a los revolucionarios en la toma de la Bastilla. Ella, con la elegancia de una reina, moviéndose entre las sombras, ayudando a los oprimidos. El contexto cambia, pero el amor perdura. Se enamoran perdidamente, desafiando las convenciones de la época y la furia de la revolución. El amor de Mert y Afra en esta época es una llama que arde con la intensidad de la pasión revolucionaria. Se encuentran en los salones clandestinos, entre conspiraciones y bailes. Se arriesgan, se aman, y una vez más, su amor se ve amenazado por las circunstancias. La guillotina acecha, y la sombra de la muerte se cierne sobre sus cabezas. Pero su amor, como siempre, resiste. Luego, en el siglo XX, en el vibrante Nueva York, Mert y Afra vuelven a encontrarse. Él, un exitoso artista, ella, una misteriosa bailarina. Imaginen la ciudad que nunca duerme. Rascacielos imponentes, luces de neón, y el ritmo frenético de la vida moderna. Mert, un talentoso pintor con el alma de un bohemio. Afra, una enigmática bailarina, con un aura de misterio y seducción. Un nuevo capítulo, un nuevo comienzo, pero con la misma llama ardiente, la misma conexión inexplicable. Se encuentran en los estudios de danza, entre lienzos y pinceles. Él, cautivado por su belleza y su talento. Ella, seducida por su pasión y su sensibilidad. Un nuevo encuentro, un nuevo amor, y la repetición de la historia. En esta nueva vida, Mert y Afra exploran el amor de una forma diferente, con la libertad que les otorga la modernidad. Se aman sin ataduras, sin restricciones, pero la sombra del pasado aún los persigue. Los celos, las envidias y los secretos del pasado amenazan con destruir su amor. Y así, la historia de Mert y Afra continúa, una y otra vez, a través de los siglos. Un ciclo infinito de amor, reencuentro y desafíos. ¿Por qué? ¿Por qué este amor persiste? ¿Qué es lo que hace que su historia sea tan especial? La respuesta, amigos, reside en la fuerza del amor verdadero. Un amor que no se rinde ante las dificultades, que supera las barreras del tiempo y que persiste a pesar de todo. Un amor que está destinado a ser, que está escrito en las estrellas. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es un mensaje de esperanza, de fe y de perseverancia. Nos enseña que el amor verdadero vale la pena, que debemos luchar por él, que debemos creer en él, incluso cuando todo parece perdido. Y ahora, para que esta historia sea aún más emocionante y visual, vamos a imaginar algunas escenas clave de su historia. Imaginen a Mert con su armadura reluciente, luchando valientemente por proteger a Afra. Visualicen a Afra con su mirada penetrante susurrando palabras de aliento a Mert en medio de la noche. Imaginemos a Mert y Afra corriendo a través de campos de lavanda en la Provenza francesa, escapando de la revolución, con sus manos entrelazadas. La luz del sol bañando sus rostros mientras ríen y se prometen amor eterno. Visualicemos a Mert pintando a Afra con las luces de Nueva York, capturando su belleza en un lienzo, inmortalizando su amor. La pasión en sus ojos, la conexión que los une plasmada en cada trazo.
Cada encuentro, cada vida, es una nueva oportunidad para amarse, para desafiar al destino y para demostrar que el amor verdadero es eterno. El encuentro en el mercado de Estambul, el secreto en los jardines del palacio, la huida a través de los campos de lavanda, el baile en Nueva York. Cada escena, un capítulo en la interminable historia de Mert y Afra. ¿Qué les parece? ¿No es una historia increíble? A mí me tiene completamente fascinado. Y por supuesto, esta es solo una versión de la historia. Cada uno de nosotros puede imaginar a Mert y Afra de maneras diferentes, con detalles distintos, con escenarios que se ajusten a nuestra propia imaginación. Debemos imaginar a Mert y Afra como piratas en alta mar, buscando un tesoro y encontrando el amor. O como astronautas en una misión espacial, explorando las estrellas y descubriendo el amor cósmico. La imaginación es el límite. Y eso es lo maravilloso de las grandes historias de amor, que nos invitan a soñar, a reflexionar, a creer en la magia. Espero que esta historia les haya tocado el corazón, que les haya hecho creer en el amor verdadero, en la posibilidad de un romance eterno. La historia de Mert y Afra es una alegoría del amor eterno. Es la búsqueda constante de dos almas gemelas, que a pesar de las dificultades y el paso del tiempo, se encuentran y se aman. Es la prueba de que el amor verdadero trasciende las barreras físicas y temporales. Es un recordatorio de que a pesar de las pérdidas y los desafíos, el amor siempre encuentra el camino. Esta historia nos hace reflexionar sobre el destino, sobre la reencarnación, sobre la conexión que existe entre las personas que están destinadas a amarse. Nos invita a creer en la magia, en la posibilidad de un amor que perdura para siempre. Hemos explorado la apasionante historia de Mert y Afra, un amor que desafía el tiempo y trasciende la muerte. Vimos sus encuentros a través de los siglos, los obstáculos que enfrentaron y la fuerza inquebrantable de su amor. Es una historia que nos recuerda la importancia de luchar por lo que amamos y la esperanza de que el amor verdadero perdura para siempre. Esta historia nos inspira a creer en la fuerza del amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, en la perseverancia que debemos tener para superar cualquier obstáculo. Nos enseña que el amor es un viaje, lleno de desafíos y recompensas, pero que vale la pena emprender. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Mert y Afra, cuál fue su parte favorita y qué les inspiró. ¿Creen en el amor eterno? ¿Cuál es su historia de amor favorita? Dejen sus comentarios aquí abajo, me gusta mucho leerlos y saber qué piensan. Me gustaría que compartieran sus propias interpretaciones de la historia. ¿Cómo imaginan a Mert y Afra? ¿En qué época les gustaría verlos juntos? ¿Qué desafíos creen que enfrentarían en el futuro? Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.